Ya estamos en el café de Diario 55 cerrando la semana. Hoy con el ingeniero Irving Vargas, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, un hombre con mucha experiencia en el ámbito político, no solamente local, nacional, hombre que ha hecho grandes aportes y desde las diferentes posiciones que ha ocupado. Es ingeniero de profesión. Buenos días, Irving. Buenos días, es un grato placer, sobre todo ya en este preámbulo del mes de diciembre y en la combinación prácticamente del mes de noviembre, porque entiendo que todo lo que no se hace en noviembre ya, mes de diciembre precisamente ya para celebrar, para armonizar, yo diría también para perdonar, porque las Navidades es una época muy bonita porque te permite las cosas buenas que tiene la vida. Y precisamente después ya de un año saliendo casi de la pandemia a un grado menor, porque vamos a tener pandemia por mucho tiempo, pero ya un grado menor, mucho más controlada, ¿verdad? Menos gasto de salud, que eso nos impide nosotros poder inyectar más a la economía nacional. Y precisamente hemos sobrevivido y hemos avanzado, porque los momentos difíciles es donde uno nota que puede avanzar más. Y sobre todo hay que celebrar de que la pandemia nos dejó algo que es la parte humana, que se había perdido por completo y muchas clases sociales han entendido que debemos de retornar a lo que es la calidad humana del ser humano. Sí, la solidaridad, pero hay otros también que ha sido efecto contrario. Ahí mismo, Irving, la parte humana, y esto al ingeniero, porque a veces cuando uno no se monta en las olas, porque es más fácil cuando tú eres de la sola y te montas buscando aplausos. Es difícil a veces desmontarse de las olas y explicar el asunto. Por ejemplo, Estados Unidos aperturó ahora y incluyó a República Dominicana con visas de trabajo, porque tiene necesidad de mano de obra. En España se ha hecho hasta una ley de tolerancia, porque España, que es una sociedad de personas mayores, se ve en la necesidad de estar necesitando personas, y eso hace que España sea un espacio multicultural y de muchísimas cosas. Aquí cuando uno trata de hacer de que la gente entienda eso, de hacer una norma de convivencia, los ingenieros que saben que hay una parte que la maneja, para no ponerle nombre, que si ustedes no tuvieran la mano de obra de los migrantes, no la pudieran hacer, porque te dicen, vienen a quitarle el trabajo a los dominicanos. Los dominicanos no trabajan ya en esa área. ¿Cómo hacer con eso y hacer ordenadamente, como lo hacía, se hacía en los tiempos de Trujillo? En Trujillo aquí había todo un esquema y hasta denominaciones, el gasó, el mañé, que eran personas que por el tiempo se organizaban. Los ingenieros, ¿cómo manejar esto? Que necesitan mano de obra extranjera, que son los que están disponibles para hacer zanja, para cargar bloques, para cargar cemento, que ya por el desarrollo que tenemos nosotros, ya es difícil, es complicado conseguir mano de obra dominicana. Yo entiendo que sí se puede el 80-20. Y tengo que desmontar algo que lo he escuchado en muchísimos comunicadores, que se utiliza la mano haitiana porque es mucho más barata. No es más barata. Y es más tormentosa. Claro. Porque dentro de la irregularidad, dentro de la informalidad de los ingenieros, que muchas veces empiezan una obra y pasa una trulla de ilegales, no firman un contrato, entonces resulta que tú colocas a esa persona sin tener los 3 meses, tú lo sacas, pero te hacen un expediente donde el ingeniero es usualmente condenado. Aquí el Código de Trabajo condena a los ingenieros. Y entonces el problema del idioma también, el problema de la cultura haitiana. La cultura haitiana, un haitiano no te trabaja 1 minuto de más. El dominicano te pueden dar las 5 y te puede trabajar 10 minutos más. El haitiano también, sus necesidades fisiológicas también, cómo barajar también, se pierde un gran tiempo. Ahora la comunicación vía celular es un problema que cuando tú le colocas el tiempo, y yo entiendo que sí se puede, porque apenas del año 2010, 2014, a mí me tocó dirigir la política urbana de la ciudad de Santiago, y yo obligué a los contratistas que me tenían que utilizar el 80-20.
y lo mantuve hasta donde yo pude, porque había algún tipo de trabajo quizá que no aparecía en Dominicana, entonces yo permitía que no que se violentara, sino que se respondiera a una realidad. Hacerlo, claro. Una realidad, había que demoler, no había este tipo de cosas, y yo, los contratistas, yo penalicé y amenacé con quitarle obra por la violación. Yo entiendo que esto es un problema muy grave desde hace mucho tiempo, porque cuando fui presidente del CODI en el 2004, hice acuerdo con Infotep para preparar lo que eran asistentes de ingenieros, porque ya habían desaparecido los maestros en el campo de la ingeniería, es decir, ahora son subcontratistas. O sea, antes existía esa figura, por ejemplo, el asistente es aquel que te supervisa, que te hace nómina, que te corrige, que da observaciones mientras el ingeniero lo está ahí. Ahora mismo, dice que el maestro es un subcontratista que gana por cómo rinden, y entonces ahí viene la mala supervisión y viene la mala calidad, que eso también en el campo de la construcción es muy peligroso implementar una cultura haitiana donde no utilizan cemento en su medida de diseño, donde no llenan los bloques de concreto, donde no te amarran la varilla cuando van a empalmar una varilla sobre otra. Es decir que, pero yo entiendo que en toda parte del mundo la migración hay que controlarla y hay que contratarla. Ahora mismo en Estados Unidos cerca de 800.000 plazas para camioneros. Sí. Entonces en República Dominicana ya es una realidad que la agricultura, parte del turismo y la construcción ya dependen, yo diría, en un 60% de la mano de obra haitiana, pero aquí tenemos organizaciones y aquí lo que tenemos que preparar a través de Infotep, y entonces nosotros poder regresar, porque cualquier obrero en la construcción gana más que muchas secretarias ejecutivas y gana más que hasta muchos ingenieros, porque ahora cualquier obrero en la construcción te está ganando 800 o 1.000 pesos, un albañil 2.000 pesos. ¿En un día? En un día. Entonces cuando uno le aplica que un profesional se está ganando 30.000 pesos y un albañil se puede ganar 50.000 pesos, entonces yo creo que debemos de regresar, porque nosotros vamos a Estados Unidos y hacemos algo peor. O sea, hacemos lo que ellos no hacen. Entonces yo entiendo que aquí debemos de comenzar a regularizar primero. O sea, tú necesitas 200 inmigrantes, entonces, mira, aquí te vamos a dar por un periodo de 10 meses. Pero y eso es bueno porque el Estado también va a recibir recursos. Entonces, bajo esa forma, las migraciones en toda parte del mundo van a ser válidas, porque van a llenar una necesidad. Y en el caso dominicano, que nos va a costar 5, 6 o 7 años poder regresar a lo que debería de ser, porque prácticamente no hay una política de Estado que nos permita a nosotros poder en esos campos tan específicos y que en este momento están en boom. Por ejemplo, el sector construcción, hay que ver cómo está la dinámica a nivel nacional, como nunca ha estado el sector construcción, y eso nosotros los haitianos específicamente, nosotros vamos a tener que regularlo, porque el sentido de la patria está por el medio, la nacionalidad está por el medio, y al ritmo que van ellos, mal grado de deterioro de la economía haitiana, eso nos va a traer a nosotros muchos problemas, porque solamente perder nuestra cultura ya es mucho lo que se está hablando. Porque no, y donde viven, como viven. Sí. Antes, parece mentira que hace 40, 50 años se tenía un control, y les lo decía Juan ayer, con relación a los carros públicos, ese control que tenía el Estado, y esto mismo porque es cíclica, los procesos económicos son cíclicos. Cuando éramos una potencia cañera necesitábamos esa misma mano de obra, pero ellos andaban con una tablilla. La tablilla le decía, y cuando se le vencía el tiempo, le decían, su contrato terminó, el mismo Estado los llevaba y le decía, si el ingenio te dice que te va a necesitar, volvemos y claro, y además que era un negocio del presidente haitiano de Duvalier. Sí, era él mismo que lo manejaba, pero eso... Por cada haitiano que llegaba aquí, Duvalier recibía un porcentaje. Pero por lo menos nosotros teníamos el control de eso, que fue lo que se perdió a mediados de los años 80 y se evitó, porque es lo que estamos diciendo, los países que van en vía de desarrollo tienen una necesidad, como la tiene Estados Unidos, como la tiene, y esa necesidad tú tienes que organizarla, porque yo quisiera ver a alguien en un barrio buscando 5 muchachos para hacer una zanja o para cargarlo. No aparece. Pero vamos bien, la medida que está asumiendo el presidente, yo entiendo que es el principio del fin, porque se ha comenzado a regular.
se ha levantado el sentimiento nacionalista, ¿verdad? Y todo el mundo se ha alineado, porque tú sabes que aquí hay francotiradores. Y enfrentar los organismos internacionales. Sobre todo porque hay que recordar cuando el presidente Balaguer estaba en su apogeo, cómo enfrentó a esos organismos internacionales. ¿Y usted cree que eso es correcto, que yo firme, por ejemplo, un contrato con usted, que usted me haga una casa, y usted y yo acordamos algo, y usted rompe el contrato, y usted va a decir, rompiendo usted el contrato, que yo soy el malo? Bueno, por un asunto de decir que somos nacionalistas. Mira, los contratos son contratos y hay que regularlos. Si usted firma en base a unos términos de referencia, usted debe de respetarlo. A eso me refiero, porque es que nosotros somos signatarios de la Carta de Derechos Humanos y nuestra ley de migración dice que lo que se está haciendo es violatorio. Y esto no es cuestión. ¿Qué le está haciendo los organismos internacionales? Reclamándole, diciendo, República Dominicana, tú eres signatario de esto, que tú firmaste a voluntad. Y dice que ni niños ni embarazadas pueden ser detenidos y deportados, y tú lo estás haciendo. No, el deportado no lo dice, dice detenido. ¿Y para tú No, es que se han malinterpretado, y fue la discusión con Leonel y otros grupos, otros sectores. Es detener, llevar a una dotación policial, detenerlo, dejarlo ahí detenido. Pero y para tú deportarlo, tienes que agarrarlo, tienes que detenerlo. Hay que hacer un proceso, pues yo entiendo que la detención es la violación de los derechos de libertad. Cuando usted es encausado y quizás es sometido a la justicia, porque si es el proceso de que yo te tomo a ti, te monto en un autobús y te llevo, entonces eso hay que entenderlo, porque la soberanía y la condición de la República está como ustedes quieran interpretarlo. No, claro, esto es lo que dice la ley, porque eso se puso ahí para garantizar el derecho, y estamos buscando salida para mostrar nacionalismo, porque eso no debe ser en ninguna parte, y por eso está en la ley. ¿Y por qué Leonel dice, no los que están ya en un hospital, sí los que están embarazados o embarazadas que no están todavía a punto de parir? Pero que eso es lo que estamos reclamando. Eso es lo que estamos defendiendo, que se metieron, asaltaron las maternidades. Aquí no debe entrar ninguna mujer a parir, no debe entrar, el Estado no lo debe permitir. Ahora, quizás fue un mal procedimiento al inicio de la aplicación de una medida, porque si yo quiero, yo pongo mi vigilancia a un bloque de... Entonces, es meterse una mujer que estaba en labores de parto, la montan en una guagua y se le parió en una guagua. Es eso que estamos reclamando, no le estamos quitando el derecho al Estado dominicano. Y la otra recién cesariada, que fue la que detonó eso, tenía horas de parida y la paran de una cama. Es eso que se está reclamando. Aquí nos está diciendo que dejen entrar. Aquí no debe entrar nadie de manera ilegal. Ahora, eso es una cosa deleznable, que eso no debe ser. Usted ir a asaltar, que tal vez fue un agente que se excedió, no sé. Pero eso es un asunto deleznable. Irving, vamos a hablar de Norte, porque este es un tema que a veces se maneja más con pasión que con realidad. Porque yo he mostrado la ley, y entonces me dicen, no, porque es que la están deportando. Pues usted tiene que apresar para poder. Usted tiene que agarrar para usted poder primero deportar. Edenorte Dominicana, cierre de año, ya un año y mira, Edenorte Dominicana y sobre todo en este año vamos muy bien. Cuando uno analiza todas las cosas positivas que ha hecho Edenorte, ha aumentado las cobranzas. Con cobranza en el mes pasado fue el de mayor consumo, y donde Edenorte implantó nuevos récords de cobranza, 2.859 millones de pesos. Es decir, fue el mes de más consumo en el país. Ya ahora comienza a descender, ya descendió cerca de 150 millones de pesos la facturación del mes de noviembre, aún aplicando el nuevo incremento autorizado por la CIE y el pacto eléctrico. Hemos reducido la pérdida, encontramos 24... ¿El nuevo incremento? Sí, hay un incremento que por el pacto eléctrico se va a ir incrementando de la tarifa actual, que es 4.44, a lo que son subsidiados, los primeros 200 kilos, se va a llevar al 2026 a cerca de 12 pesos el kilo, y se va incrementando en cada trimestre. En este trimestre el incremento fue muy mínimo para esa categoría, porque imagínate tú, cualquier cerveza dominicana te cuesta 100 y pico de pesos, y para esa clase social apenas ese incremento va a representar 41 pesos, porque ha aumentado 21 centavos
de 4.44 a 21 centavos, o sea que eso se va a llevar gradualmente. Y puede que en algún momento baje, porque hay variables, por ejemplo, Bueno, el petróleo. pudiera bajar, pero recuérdate que el subsidio es muy grande. Estamos hablando de que todo aquello que está por debajo, nosotros estamos comprando cerca de 9 a 10 pesos y estamos vendiendo a una parte de la población 4.44 y 5.87 los primeros 300 kilos. Pues Y el con negocio el del incremento, capapero. Irving, de la energía alternativa, ¿esto también no podría visualizarse? Eso a la larga va a dar sus resultados. Los primeros proyectos no, porque los proyectos contaron con mucho incentivo. Entonces el costo del kilo no está saliendo caro. Es igual también que ahora mismo Punta Catalina, que ha sido Punta Catalina en este momento. Comprarle a Punta Catalina nos sale a nosotros mucho más cara que otras opciones. No, Ivy, no me diga eso. Pero esa iba a ser la panacea. Sí, pero el problema está ahí en que ¿cuánto cuesta una tonelada de carbón en este momento? Nadie se iba a imaginar. Entonces resulta que ahora mismo el carbón... Bueno, esa es la situación que yo manejé y muy bien manejada por nuestro director Ramón Martínez, que en una exposición, ¿verdad?, nos hizo saber de que en este momento, con los precios de la tonelada del carbón, de verdad que Punta Catalina entra en una etapa que prácticamente en este momento es como si no nos aportara nada, porque ¿quién se iba a imaginar que el precio del carbón, los fletes se iban a disparar como se han disparado? Pero esa es la situación en este momento. En la parte económica, porque ha resuelto un problema, ¿sí? Sí, bueno, le da una mayor profundidad a la capacidad de generación de la República Dominicana y estabiliza, pero eso significa que todos los años nosotros vamos a tener que ingresar entre 200 y 400 megavatios nuevos. Y qué bueno que Manzanillo va a estar aquí, porque la región del Cibao ha sido penalizada, porque la transmisión es a mayor distancia. Entonces, al traerse la energía a mayor distancia, estamos recibiendo ya una pérdida de transmisión. ¿Qué vamos a tener en Manzanillo? Pero vamos a brindarle una para que hablemos de Manzanillo. ¿Qué es lo que vamos a ver en Manzanillo? Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias a Xiomara. Gracias, Xiomara. En esta parte del estudio es sumamente fría. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, y estas 3 variedades de café: Suardí, café Gran Sierra y Perla Roja, café 100% dominicano, Café Santo Domingo. Así se hace patria. Café Santo Domingo, café de gran origen. Así es. ¿Qué habrá en... vamos a la pausa. Para que hablemos de Manzanillo, habrá una planta que se va a poner en funcionamiento. Y si hay espacio para transformar a Punta Catalina en gas natural, que es lo que debió haber sido en algún momento. Después que se metan presos a las 3 empresas y se revisen las 3 empresas, Tecnimón, Acero Estrella y Odebrecht, que se metían a hacer plantas sin saber hacer plantas, y ya ustedes saben por dónde salió eso. Publicidad y volvemos con el ingeniero Irving Vargas.
ingeniero Irving Vargas está con nosotros en el café de Diario 55, el canal de todo, Super TV, funcionario de Norte, además es dirigente del Partido Revolucionario Moderno aquí en Santiago. El tema de una zona importante que incluso fue un tema de discusión porque está colocado en un lugar estratégico del país. Incluso los empresarios, con las proyecciones que se hacen a través del Consejo Estratégico, pues tenían en la mira y para que muchas cosas que hoy aumentan costos pudiesen reducirse, como es el transporte, teniendo a Manzanillo ahí. Los proyectos que hay, que anunciaba el presidente, que esa zona la iba a transformar, a cambiar completamente, ¿cómo lo han visualizado? ¿Cómo lo ve Irving? Yo creo que es una gran oportunidad para el Cibao y la Liga Noroeste, que desde hace mucho ha querido despegar, pero los intereses de las demás zonas turísticas y empresariales prácticamente atajaban que el avance. Pero gracias a Dios que el puerto de Manzanillo, de mayor calado, conjuntamente con el de Arroyo Barril, un calado natural, más cercanía con Estados Unidos. Eso significa que la construcción de una planta de gas, la construcción de un altillero, la reconstrucción y ampliación del sistema vial, como es el caso de Mao Cupey y de la circunvalación de Navarrete, y tendría que venir también la ampliación a 4 carriles Navarrete Montecristi. Eso nos va a traer a nosotros lo que es un despegue definitivo de ese sector, y además también el puerto podría servir también para las pocas exportaciones e importaciones que hace Haití, porque es un punto estratégico. Yo estuve en Cabo Haitiano en el año 2012 y ya se estaba hablando de ubicar un puerto, ya sea en el lado en la cercanía en el trayecto de República Dominicana a Cabo Haitiano. Que lo están haciendo por Caucedo. Por eso Claro. es que ustedes ven tantos camiones que asaltan y que retienen tantos camiones, porque ellos están usando a Caucedo. Correcto. Entonces, eso nos va a nosotros a bajar lo que es las pérdidas, porque ya las pérdidas por transmisión, el traer de Jaina, que nosotros tener aquí una planta, porque para que ustedes entiendan, la energía que produce Taveras, nosotros solamente nos toca un tercio. Así que hay un acuerdo de que eso se distribuya entre la 3E, ¿verdad? Esa energía barata, económica, sostenible, y entonces nosotros prácticamente cuando Taveras tenemos aquí, y luego todo tiene que traerse de la parte sur. Entonces el kilowatt hora en Edenorte, en el territorio de Edenorte, el 44% del territorio dominicano, sale un poquito más caro, precisamente porque se le agrega lo que es la transmisión, y además también se nos agrega un poquito de pérdida. Tavera, tenemos un tema enfrentado a las comunidades de la sierra, a los medioambientalistas y una parte del gobierno que tiene que ver con la parte hídrica y la generación de energía. Irving Vargas, que conoce el tema, la presa de la sierra. Mira, yo he dado seguimiento a ese pedido, y yo siempre diferencio los ecologistas de los ambientalistas. O sea que hay mucha gente que quieren confundir. Yo creo que yo tengo una especialidad en ingeniería ambiental, y siempre veo que eso es una oportunidad para ese sector, porque no se va a perder el agua, no se van a desplazar grandes familias que están ahí, no se va a perder grandes terrenos y por el contrario van a ganar una mejor calidad de agua, porque van a tener agua permanente, que es vital, y además también el ecoturismo, que es lo fuerte de las montañas de ahí, de Sajoma, Jánico. Entonces ellos pueden implementar, porque no hay una justificación, tienen que dejarle un caudal ecológico. A todos los proyectos hay que dejarle un caudal ecológico, y las presas funcionan mayormente es cuando hay grandes crecidas, el manejo de caudales, y eso va a mejorar también las inundaciones en la línea noroeste, porque vamos a estar regulando tanto en el río Guayubín con una presa, en este río la vamos a regular, y lo que son los proyectos aguas abajo, indiscutiblemente no se pueden afectar, porque tú entras, almacenas agua y luego tú la manejas de acuerdo
a las necesidades que tú tengas de agua potable, sobre todo, y en energía, que lamentablemente hay que recordar aquella tragedia de cuando la tormenta Olga. La tragedia se produjo precisamente por almacenar agua para no perder agua para producir energía, que era completamente ilógica, porque si viene una tormenta que podía traer cerca de 500 milímetros de lluvia, yo la tengo llena, bueno, pues vamos a producir energía y entonces vamos a llenar la presa, y ahí fue donde hubo la tragedia, y que por lo tanto yo le hago un llamado a esos sectores que se han estado oponiendo, que no hay un criterio técnico para ellos poder justificar algo que le va a convenir a ellos y le va a convenir al país, porque la electrificación rural de ellos va a depender de ahí. Pero tampoco se ha presentado un estudio, Irving. Bueno, lo que Ni pasa un debate, es, ni siquiera un debate serio. lo que pasa es que eso hay que llevarlo a debate, sobre todo un estudio de impacto ambiental. Y hay malas experiencias ya con Bao y Tavera. Bueno, yo no creo que tan mal, porque Bao y Tavera hasta este momento ha sido un proyecto exitoso, que se decía que estaba sedimentado, pero ahí hay mucho futuro turístico. Ya ustedes ven cómo se están construyendo villas, grandes negocios ahí, y además también el turismo se ha estado implementando. ¿Y cuánto nos ha dejado? Tavera creo que salió por 100 y pico millones de dólares en aquella época, y entonces eso eran terrenos que no servían para nada, porque si usted ve lo que era Bao y Tavera, prácticamente, entonces el aspecto negativo en las condiciones de presa, lo único es el desmonte que hay que hacer para fines de entonces, pero eso se calcula, y en esa misma proporción entonces yo estoy obligado a duplicar o triplicar lo que es el desmonte que producen ese tipo de proyectos, porque los árboles te limpian el ambiente y te aportan oxígeno, que eso es importante en el equilibrio ecológico, y sobre todo en el mantenimiento de la temperatura que se tiene que tener. Si ustedes pasan por la Avenida de las Carreras, o es lo mismo en la Avenida de las Carreras ahora con esos árboles que cuando no existían. Sí, pero se está hablando de un impacto por la magnitud de la obra, que es bastante extensa. Sí, se habla de una de las más grandes. Sí, pero que hay muchas veces que la gente habla sin tener nada a mano. Lo bueno es el estudio de impacto ambiental, que se lleve a discusión y que de ahí se hagan las mejoras que haya que hacer. Y si no se puede hacer por X o por Y, porque ahí hay una reserva científica o lo que sea, entonces el proyecto no puede proceder, porque la misma ley ambiental te dice que debe de llevarse a consulta. Irving, para irnos a la pausa, ¿qué nosotros necesitamos? Porque ese tema, que yo estoy en el medio, yo soy un amante de las presas. Ahora, a mí nadie me ha demostrado que eso es viable medioambiental. ¿Qué nosotros necesitamos? Porque aquí todos los temas son banalizados, porque tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en Puerto Rico, que hay temas como estos, y dicen, en tal universidad, donde está el conocimiento, la concentración del conocimiento, porque hay un reguero de gente que empiezan a hablar de cosas que no saben, donde se concentra, y los ingenieros de la UAS y los de Pucamaima y de la UAPA van a debatir eso, y junto con los medioambientalistas sacan conocimiento y sacan una estructura. ¿Qué nosotros necesitamos como país para mejorar eso? Porque aquí los temas se banalizan de gente. Tú oyes una gente a ti hablando de... Aquí todo se maneja por los intereses. Todo se maneja por los intereses. Yo tengo recordado, y siempre, como dice la canción, en cada abril, ¿verdad? No sé si es que lo canta si Dani Rivera o... Yo recuerdo catedráticos universitarios, los ecológicos de Santiago, atacando el sembrado de los robles amarillos. Yo tuve problemas, me iban a demandar. Que en cada Semana Santa, el espectáculo que da, tú no ves que los árboles han estorbado la red eléctrica, tú no ves que la calle está rota, o sea, todo lo contrario que decían. Sin embargo, la última vez que yo subí en Facebook una imagen de esa foto, todo el mundo estaba de acuerdo, nadie. Y uno dice que el tiempo es la mejor cura para resolver todo, porque aquí acostumbramos a hablar de gente sin calidad técnica, ni sin calidad científica para opinar sobre un tema. Entonces yo entiendo que el defensor del pueblo precisamente sería una figura importante para este tipo de accionar, ¿verdad? Que se respeten los derechos, se vean las opiniones, y entonces, ¿por qué fracasó Manabao en buscar Tavera?
porque precisamente no se sociabilizó. Entonces se llevó a la mente de los habitantes de Jarabacoa que el río ya que se iba A secar. a secar, o sea que no iba a pasar pero ¿en qué cabeza de un ingeniero cabe que tú puedas dejar a una ciudad turística sin el principal recurso ecológico que ellos tienen? Entonces ese proyecto se cayó, pero tarde o temprano hay que retomarlo, modificarlo, porque el país necesita las energías renovables. Esto es un llamado para tantas instituciones importantes que tenemos a Santiago, a crear una mesa, un debate y que invitemos a lo mejor que tenemos, técnicos del nivel de Irving y a la sociedad también. Venga, digan ustedes qué ustedes piensan y nosotros construir cosas, porque ni se puede imponer de un lado ni del otro, pero tenemos que utilizar para la cosa el conocimiento. El conocimiento, no diga que yo me bañaba en un río y que por eso no se puede hacer una presa. Y tener nosotros informaciones correctas de parte de expertos, no de cosas, de soñar que Cristo vienen o no. Los técnicos en un debate que se pueda hasta transmitir, es más, hasta aquí podemos hacerlo, pero que sean los técnicos en favor y en contra que debatan qué necesitamos hacer. Publicidad y volvemos.
vida útil, porque Santiago necesita el puente de la prolongación de la Hermana Mirabal y el puente de la Francia como una manera ya de poder desarrollar todos esos sectores y sobre todo el sector Zona Franca, que ahora con la facilidad que se le va a dar del puente de Manzanillo. Y no lo voy a decir porque estoy delante de usted, y yo le decía a alguien, si yo estuviera cerca del presidente y él me escuchara, hay dos gente que a mí me encantan porque se han dedicado a eso. Yo decía, si yo estuviera cerca del presidente, le dijera, el próximo ministro de Salud Pública debería ser un amigo nuestro y amigo suyo también por la visión holística que tienen de las cosas. Y lo mismo pasa con Irving. Irving yo creo que es un técnico en materia de vialidad y eso, que es un lujo para cualquier gobierno, para cualquier partido, y lo subutilizan. Me refiero al doctor, no quería mencionarlo porque hay los guardias como los guardias que te dicen, Sí. no me promueva, Sí, no me perjudica, promueva, lo porque te perjudica. Pero yo creo que uno de los médicos con los que yo he hablado que tiene una visión más completa de lo que debe ser un sistema de salud es el doctor Lora Perello. Tal vez lo hago desde el sentimiento de que es mi amigo, lo mismo me pasa con Irving, pero me encanta ver la gente que no vea una cosa ahí que como un ingeniero. Irving ve la cosa como un estadista, lo mismo pasa con el doctor Lora Perello, que ven el bosque, no el árbol. Y yo creo que si él, que es un conocedor, dice que esto, vamos a escucharlo, porque yo tampoco le he visto. Sí, porque es importante, por ejemplo, es muy importante que en el caso mío, que estoy dirigiendo una importante dirección como la dirección comercial de Edenorte, y además soy el director técnico de la comisión técnica del PRM de Santiago. Hay mucha gente que prefiere mejor no hablar esto como se debe, porque el que no se habla así públicamente para debatir, para aportar, y el presidente Abinader necesita ese tipo de accionar, porque el presidente ha dicho, no es que no se gaste, que se gaste mejor. Sí. Entonces, al gastarse mejor, precisamente, debe haber esa compensación, que decía Fran, ¿verdad? Inversión e impacto. ¿Qué vamos a resolver? ¿A cuántas personas vamos a llegar con cada peso que vamos a invertir? Y entonces así definitivamente. Y otra cosa también, Fran, que se me olvidaba cuando tú mencionabas, es que yo entiendo que la licitación que viene ahora en marcha, creo que en el primer trimestre, en el caso del monorriel y de esta obra debieron ser primeramente las obras civiles y después entonces tendría que venir las obras mecánicas, porque definitivamente si yo me gano la parte mecánica, automáticamente estoy induciendo qué tipo de tecnología entonces se va a aplicar en lo que son las obras civiles. Entonces yo entiendo que ahí nosotros podemos mejorar más y para impulsar esto, porque si no lo empezamos en el primer trimestre, entonces no tendría razón de ser, porque un presidente que quiere invertir tanto en Santiago y que no se le dé la oportunidad de él poderlo inaugurar, porque el teleférico él puede inaugurarlo, pero si se pierde mucho tiempo con el monorriel, automáticamente entonces... Tenemos un tema ahí, pero ya nos vamos cortitico y una respuesta. El monorriel nos resuelve el problema de la dignificación. Exacto. Y la masificación de transporte. Exacto. Y la seguridad de transporte también. Entonces la pregunta es, hay alrededor en Santiago de 5.000, 6.000 carros públicos. Sí. Y tenemos 500.000 de carros privados. Está bien, la gente deja de usar eso y se va para el teleférico, pero ¿y qué vamos a hacer para la vialidad de esos 500.000 de carros que circulan y de nosotros? Del 500.000, eso estaba en demasía de vehículos, pero estaban hablando de 5.000 taxistas y 5.000 sí. De carros de concho. Ya lo que están operando son 3.500. Exacto. De esos 3.500, lo que se tiene que hacer precisamente adquirir autobuses, que ellos sean parte del proyecto, se les sustituyan esos vehículos y automáticamente también, yo soy muy partidario también. ¿Y qué hacemos conmigo, con Frank, con todito que andamos en carros particulares, a veces con una sola persona? Bueno, es que el problema del carro... Que somos los que causamos el problema del caos en el tránsito. No es así, porque nosotros ocasionamos el problema en las horas de entrada y de salida de nuestro trabajo. Exacto. Pero los carros, como dicen algunos amigos nuestros que están en el sector transporte, de que ellos no son el problema, pero ellos te visitan la ciudad cerca de 20 y 30 veces y además también se te paran donde quiera. Entonces el amigo... No, hay que darle una clasecita. Sobre todo, él sabe que hay que darla, sobre todo que a mí me gusta porque es muy enérgico uno de ellos, y entiendo que sí debe de haber un componente social donde aparte de ese proyecto, entonces venga lo que es un proyecto habitacional
¿verdad?, que adecente la calidad de vida de ellos y que eso no sea regalado, sino a un menor costo y con una mayor facilidad Yo de pago. invito a todo el mundo que usted se pare en un semáforo y vea 3 carros de concho y vea 30 o 40 privados, que es la pregunta. ¿Tenemos cultura de que la gente use transporte público? Que es mi miedo, una gran inversión, como lo hemos hecho con 11 Pero cuando tú vas a esa grande capital, ¿en qué tú te mueves? La cultura, por eso estoy Cuando hablando tú vas a Santiago de Chile, ¿en qué tú te mueves? Estoy hablando de Cuando eso. tú vas a Buenos Aires, que tú eres persona con traje, Sí. y tú eres persona que cuando viene una persona mayor, si yo estoy sentado, yo me paro y le doy. Cultura que no tenemos, porque para nosotros un carro es un elemento de progreso y lo primero, el que no tiene un carro está atrás y abajo. Pero es una cultura, es un tema de cultura que tenemos que fomentar, que la gente utilice, porque si hacemos un monorriel para el que usa transporte público y Fran y yo no vengamos al canal en transporte público dejando los carros en la casa y que la gente haga esto, no vamos a hacer absolutamente nada. Irving, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y de Dios. verdad que yo cada vez que vengo aquí me siento contento porque hay temas como estos que son temas que hay que tratarlo como ciudad. Es así, y ya hay que buscar los espacios para debatir. En una ciudad que no se debaten sus problemas, hay serios problemas porque se vive improvisando. Para yo hacer una carretera del ámbar, hago túneles a desniveles aquí en la ciudad, que es lo que necesitamos. Y la ámbar la dejamos para después, que ahí está la carretera recién inaugurada de Pedro La García. carretera turística. Pues feliz resto del día, buen fin de semana. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo agradecido. Mañana, el lunes, Dios mediante, aquí estaremos al pie del cañón. Irving, muchísimas gracias. Gracias a usted, y a sí. todos ustedes por la sintonía. Bye bye.